La paz de Cristo, hermanos. Feliz tercer domingo del tiempo de Pascua. Y esta Pascua bellísima, tiempo de Cuaresma, signo de nuestra vida sobre esta tierra, tiempo de conversión, está significado en 40 días. El tiempo de Pascua en 50, porque es más grande la alegría del cielo, la eternidad. Y nosotros festejamos esto en este tiempo de Pascua, que Cristo nos ha abierto el cielo. Y nos ha abierto el cielo reconciliándonos con su Padre. Hoy la liturgia de la palabra es bellísima y nos anuncia la misericordia de Dios, el gran amor que Dios nos tiene. En la primera lectura es parte del querigma que Pedro hace cuando curan a un paralítico que está cerca de la puerta del templo, que Pedro le dice, y Juan, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Cristo, levántate y échate a andar, echa a andar. Y bien, allí Pedro, luego de que curan a este paralítico, anuncia el querigma. Y Dios, que quiere tener una relación íntima contigo, quiere que esta relación sea sincera y que tú y yo nos pongamos en nuestro puesto, en nuestra realidad. Entonces Pedro dice, ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron como una gracia la liberación de un homicida. Mataron al autor de la vida. Esta es la obra nuestra, hermanos. A esto es lo que lleva el pecado. Cristo ha entrado a este mundo, ha ido a la cruz por tus pecados y los míos. Nosotros estamos muy acostumbrados a algunos pecadillos que para nosotros son así, son pequeños, no significan nada y no nos quitan no nos disturban. Estamos acostumbrados. Pero hay ciertos pecados los cuales el Señor permite que nosotros caigamos. Dios nos los quiere, a Dios no le gusta el pecado, pero a veces permite que caigamos en algunos pecados que a nosotros nos hurtan, que a nosotros nos desagradan, nos hieren. Hay pecados que destruyen, que tocan, que golpean la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y nos damos cuenta allí en ese momento, esta realidad, que nosotros, la obra nuestra es esta, matar la vida, el autor de la vida. La obra de Dios es otra. Nosotros tenemos un espíritu justiciero. El que nos la hace, nos la paga. Es el espíritu que normalmente tenemos, el espíritu mundano. Dios no responde así. Dios no es un Dios que está con un garrote esperando que te equivoques para darte tu garrotazo, no. Sino que la respuesta de Dios a nosotros matar al justo, al santo, el proyecto que Dios que tiene con nosotros, destruirlo en nuestro corazón, Dios responde de una forma extraordinaria. Dice Pedro, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dice, por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse, para que sus pecados sean perdonados. De frente a nuestros pecados y a estos pecados que nos humillan, Dios declara una palabra, amor. Porque Dios no te manda un relámpago, un trueno allí cuando tú pecas, sino que manifiesta su amor hacia ti. Y Dios es tan grande, más grande de lo que nosotros pensamos, y actúa de una forma que no va según nuestra mentalidad moralista. Y en Dios, que es tan grande, incluso de nuestra muerte, de nuestros pecados, de nuestra malicia, es tan grande de poder sacar un bien para nosotros. Y en esta realidad de pecado que Dios te anuncia hoy, y a mí, que nos pone en la verdad, de frente a esta realidad Dios nos pone claro una cosa, que tú y yo no merecemos el amor de Dios, pero que Dios nos ama gratuitamente, con locura. Dios te aprecia muchísimo y por eso ha enviado a su Hijo Jesucristo, para donarse por ti.
Esto anuncia también la segunda lectura, esta primera lectura del Hechos de los Apóstoles, este querigma de Pedro, el Evangelio de hoy también, que es bellísimo, anuncian el amor de Dios, que en Cristo se han cumplido las Escrituras. Escuchemos este Evangelio del día de hoy, hermanos. Del Evangelio según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaba hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y diciendo esto, le mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos se le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y añadió: «Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de hoy, en la segunda y en este Evangelio sobre todo, se marca este elemento. En Cristo se cumplen las Escrituras. En la primera lectura se hablaba del justo, del santo. ¿Y quién es el justo? Se habla aquí del siervo de Yahvé. Aquella persona misteriosa que Isaías anuncia, que será esta persona que cargará con el pecado del pueblo. Esta persona que será humillada, golpeada por Dios, y por medio de sus llagas, el pueblo recibe la curación, la sanación. Cristo, cuando se encuentra con los discípulos de Emaús, de los cuales se menciona en este Evangelio, que también les habla de las Escrituras y les anuncia cómo se cumplen en él. Ya desde el Génesis, la sangre de Abel, el justo, derramada, el cordero pascual, con el cual, la sangre del cual baña las puertas del pueblo de Israel, y que Dios salta el ángel de la muerte y no toca las puertas, las casas del pueblo de Israel. Todas estas profecías, todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura habla de Cristo, y de este Cristo que se entrega por ti y por mí, el justo entregado por los pecadores. Cristo que se hace pecado y maldición para hacernos a nosotros justicia de Dios, darnos su bendición. Por eso en la segunda lectura de hoy, el apóstol San Juan, en la primera epístola, dice esto. Dice: «Hermanos, hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero». Lo primero que dice San Juan es esto: es por nuestros pecados. Porque el cristiano, antes que todo esto, tiene esta experiencia de ser amado, perdonado en Cristo. Que Cristo ha venido por él. Dice San Pablo, en una de las epístolas católicas, dice:
Hermanos, dignas de fe es esta palabra. Cristo Jesús ha venido al mundo por los pecadores y yo soy el primero. Dice San Pablo, esta es la experiencia del cristiano, de ser un pecador perdonado, que Dios lo ha amado a él. Esta es la experiencia de San Juan. Entonces, ¿por qué recordar esto? Para luego pensar en esto. Dios no solamente ha puesto a Cristo para expiación de mis pecados, también de los demás, de los pecados de tu mujer, de tu marido, de tus hijos, de tus vecinos, de esa persona a la cual tienes rencor, que te ha hecho una injusticia. Y en Dios a ti te ha amado gratuitamente. Y solamente si tú conoces este amor gratuito, puedes dar este amor a los demás. Por eso dice San Juan en esta epístola, siempre bellísima, dice, la señal que lo conocemos, y el conocer en las Escrituras es tener una experiencia, una relación viva con el otro. Dice, conocemos a Él en que cumplimos sus mandamientos, en esto se sabe. ¿Y cuál es el mandamiento que Cristo ha dejado en la última cena? Ámense los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado Cristo? Entregándose por nosotros, amándonos gratuitamente, cargando sobre sí nuestros pecados y bendiciéndonos, perdonándonos. Así nos ha amado Cristo. Dice San Juan, el que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, y la palabra de él es amarse los unos a los otros como él nos ha amado. Dice, el que cumple su palabra, en él el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Eso no significa que en tu fuerza y en mi fuerza nosotros vamos a amar a los demás. Esto no es esto, no es que tu amor, una cuestión de un moralismo que tú vas a amar. No. San Juan está diciendo allí, es el amor de Dios, el amor que Él te tiene, en ti, en esta persona, llega a su plenitud. Si te conoces así, amado profundamente por Dios, gratuitamente, cuando nosotros pensamos que merecemos las cosas, normalmente el demonio nos engaña a esto, pensar en esto, y hacer nuestra relación con Dios esto. Cuando nosotros pensamos que merecemos las cosas, entonces tratamos a los demás también así. Si merecen mi amor, pues yo les respondo. Mientras no merezcan nada, yo no le doy nada. Bien, Dios nos pone en nuestra realidad, en la verdad. Tú no mereces el amor de Dios, pero Dios te lo da gratuitamente. Arde fuertemente el corazón de Dios por ti. Te ama con locura. Por eso si conoces este amor gratuito que Dios te tiene y abres tu corazón y dejas que Dios entre, que este amor entre en tu vida cada vez más, hasta que llegue a su plenitud este amor, entonces se cumple esta palabra. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. Que podrás amar a tu marido, a tu mujer, aun cuando te ha sido infiel, que lo puedes perdonar, que lo puedes amar gratuitamente, que lo puedes justificar. Y en Cristo que se aparece, resucitado en su verdadero cuerpo, anuncia esto. El amor que Dios tiene no le saca en cara los pecados a los discípulos, sino que se presenta resucitado por amor a ellos. Y Cristo les abre la mente a las Escrituras para que entiendan esto, lo que había sido profetizado sobre el Mesías. Esta forma loca de amar de Dios, que no se ha reservado a su único Hijo, sino que lo ha entregado por ti y por mí, para que tú y yo en Él tengamos vida. Todas las Escrituras nos hablan de este amor loco de Dios. Pero Cristo no abre solamente las Escrituras, la mente de ellos para que entiendan, para que acojan este amor de Dios, sino que abre las Escrituras, abre el entendimiento sobre la propia historia. Porque aquello que ha sucedido en la cabeza, en Cristo, ha de suceder en su cuerpo, en su totalidad,
es decir, en ti y en mí, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros que hemos sido bautizados. Bien, en nuestra historia estamos llamados, en la historia de todo hombre, a participar de la Pascua de Cristo. De manera tal que si Dios te abre las Escrituras, te abre tu historia, para que tú puedas entender allí el amor de Dios, te das cuenta de una cosa, que todo lo que sucede en tu vida es para tu bien y el de los demás. Que los sufrimientos que aparecen en tu vida no son para la muerte, sino para la gloria, para prepararte para el cielo. Que la cruz que Dios ha permitido en tu vida es una bendición, es un trampolín para que te botes en los brazos de Dios. Esta bendita soledad, esta bendita enfermedad, esta bendita ancianidad es para tu bien, para que te catapultes a los brazos de Dios. Es una bendición de parte de Dios. Porque Cristo nos anuncia que la muerte ha sido vencida. Cuando Cristo aparece, la primera palabra que dice es la paz con ustedes. ¿Y qué significa esto de la paz? Nadie puede tener paz si tiene un enemigo que le acecha, que busca destruirle. Y en fin de cuentas, nuestro enemigo, más allá del demonio, del pecado, al final de todo, detrás de todo esto está la muerte. La muerte, que es lo contrario a Dios. Bien, San Pablo dice, el último enemigo en ser destruido será la muerte. Y Cristo resucitado ha vencido la muerte. Por eso muestra sus manos, sus pies con las heridas, su costado abierto, y Él resucitado. Cristo ha vencido la muerte, por eso puede decir, la paz con ustedes. No son palabras vacías, en el mundo tendremos tribulación, pero Cristo dice, yo les doy mi paz os dejo, mis paz os doy, no como la da el mundo. Eso no significa que tendremos ausencia de problemas, que no tendremos la cruz, no, sino que Cristo ha vencido la muerte, ha vencido al mundo, de modo tal que tú y yo podemos entrar en la paz, descansar, porque nuestra vida no será arrebatada, sino que está segura en las manos de Dios. Y todo lo que ocurre en nuestra vida, como dice San Pablo en la Epístola de los Romanos, concurre para el bien de nosotros, para el bien de los que aman a Dios, y no solo de los que aman a Dios, sino de aquellos que son amados por Dios, y Dios te ama profundamente. Por eso el salmista dice, me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. La paz de Cristo, hermanos, esté con ustedes. Alabado sea Jesucristo. La paz de Cristo, hermanos. Feliz tercer domingo del tiempo de Pascua. Y esta Pascua bellísima, tiempo de Cuaresma, signo de nuestra vida sobre esta tierra, tiempo de conversión, está significado en 40 días. El tiempo de Pascua en 50, porque es más grande la alegría del cielo, la eternidad. Y nosotros festejamos esto en este tiempo de Pascua, que Cristo nos ha abierto el cielo. Y nos ha abierto el cielo reconciliándonos con su Padre. Hoy la liturgia de la palabra es bellísima y nos anuncia la misericordia de Dios, el gran amor que Dios nos tiene. En la primera lectura es parte del querigma que Pedro hace cuando curan a un paralítico que está cerca de la puerta del templo, que Pedro le dice, y Juan, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Cristo, levántate y échate a andar, echa a andar. Y bien, allí Pedro, luego de que curan a este paralítico, anuncia el querigma. Y Dios, que quiere tener una relación íntima contigo,
quiere que esta relación sea sincera y que tú y yo nos pongamos en nuestro puesto, en nuestra realidad. Entonces Pedro dice: ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron como una gracia la liberación de un homicida. Mataron al autor de la vida. Esta es la obra nuestra, hermanos. A esto es lo que lleva el pecado. Cristo ha entrado a este mundo, ha ido a la cruz por tus pecados y los míos. Nosotros estamos muy acostumbrados a algunos pecadillos que para nosotros son así, son pequeños, no significan nada y no nos quitan no nos disturban. Estamos acostumbrados. Pero hay ciertos pecados los cuales el Señor permite que nosotros caigamos. Dios nos los quiere, ¿no? A Dios no le gusta el pecado, pero a veces permite que caigamos en algunos pecados que a nosotros nos hurtan, que a nosotros nos desagradan, nos hieren. Hay pecados que destruyen, que tocan, que golpean la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y nos damos cuenta allí en ese momento, esta realidad, que nosotros, la obra nuestra es esta: matar la vida, el autor de la vida. La obra de Dios es otra. Nosotros tenemos un espíritu justiciero. El que nos la hace, nos la paga. Es el espíritu que normalmente tenemos, el espíritu mundano. Dios no responde así. Dios no es un Dios que está con un garrote esperando que te equivoques para darte tu garrotazo, no. Sino que la respuesta de Dios a nosotros matar al justo, al santo, el proyecto que Dios que tiene con nosotros, destruirlo en nuestro corazón, Dios responde de una forma extraordinaria. Dice Pedro: pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dice: por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse, para que sus pecados sean perdonados. De frente a nuestros pecados y a estos pecados que nos humillan, Dios declara una palabra: amor. Porque Dios no te manda un relámpago, un trueno allí cuando tú pecas, sino que manifiesta su amor hacia ti. Y Dios es tan grande, más grande de lo que nosotros pensamos, y actúa de una forma que no va según nuestra mentalidad moralista. Y en Dios, que es tan grande, incluso de nuestra muerte, de nuestros pecados, de nuestra malicia, es tan grande de poder sacar un bien para nosotros. Y en esta realidad de pecado que Dios te anuncia hoy, y a mí, que nos pone en la verdad, de frente a esta realidad Dios nos pone claro una cosa: que tú y yo no merecemos el amor de Dios, pero que Dios nos ama gratuitamente, con locura. Dios te aprecia muchísimo y por eso ha enviado a su Hijo Jesucristo para donarse por ti. Esto anuncia también la segunda lectura, esta primera lectura del Hechos de los Apóstoles, este querigma de Pedro, el Evangelio de hoy también, que es bellísimo, anuncian el amor de Dios, que en Cristo se han cumplido las Escrituras. Escuchemos este Evangelio del día de hoy, hermanos. Del Evangelio según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaba hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y diciendo esto, le mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?».
Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras. Y añadió, así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de hoy, en la segunda y en este Evangelio sobre todo, se marca este elemento. En Cristo se cumplen las Escrituras. En la primera lectura se hablaba del justo, del santo. ¿Y quién es el justo? Se habla aquí del siervo de Yahvé. Aquella persona misteriosa que Isaías anuncia, que será esta persona que cargará con el pecado del pueblo. Esta persona que será humillada, golpeada por Dios, y por medio de sus llagas, el pueblo recibe la curación, la sanación. Cristo, cuando se encuentra con los discípulos de Emaús, de los cuales se menciona en este Evangelio, que también les habla de las Escrituras y les anuncia cómo se cumplen en él. Ya desde el Génesis, la sangre de Abel, el justo, derramada, el cordero pascual, con el cual, la sangre del cual baña las puertas del pueblo de Israel, y que Dios salta el ángel de la muerte y no toca las puertas, las casas del pueblo de Israel. Todas estas profecías, todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura habla de Cristo, y de este Cristo que se entrega por ti y por mí, el justo entregado por los pecadores. Cristo que se hace pecado y maldición para hacernos a nosotros justicia de Dios, darnos su bendición. Por eso en la segunda lectura de hoy, el apóstol San Juan, en la primera epístola, dice esto. Dice, hermanos, hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Lo primero que dice San Juan es esto, es por nuestros pecados. Porque el cristiano, antes que todo esto, tiene esta experiencia de ser amado, perdonado en Cristo. Que Cristo ha venido por él. Dice San Pablo, en una de las epístolas católicas, dice, hermanos dignos de fe, es esta palabra, Cristo Jesús ha venido al mundo por los pecadores, y yo soy el primero. Dice San Pablo, esta es la experiencia del cristiano, de ser un pecador perdonado, que Dios lo ha amado a él. Esta es la experiencia de San Juan. Entonces, ¿por qué recordar esto? Para luego pensar en esto. Dios no solamente ha puesto a Cristo para expiación de mis pecados, también de los demás, de los pecados de tu mujer, de tu marido, de tus hijos, de tus vecinos, de esa persona a la cual tienes rencor, que te ha hecho una injusticia. Y en Dios a ti te ha amado gratuitamente. Y solamente si tú conoces este amor gratuito, puedes dar este amor a los demás. Por eso dice San Juan en esta epístola, siempre bellísima, dice, la señal que lo conocemos, y el conocer en las Escrituras es tener una experiencia, una relación viva con el otro. Dice, conocemos a Él en que cumplimos sus mandamientos, en esto se sabe. ¿Y cuál es el mandamiento que Cristo ha dejado en la última cena? Ámense los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado Cristo? Entregándose por nosotros, amándonos gratuitamente, cargando sobre sí nuestros pecados
y bendiciéndonos, perdonándonos. Así nos ha amado Cristo. Dice San Juan, el que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, y la palabra de él es amarse los unos a los otros como él nos ha amado. Dice, el que cumple su palabra, en él el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Eso no significa que en tu fuerza y en mi fuerza nosotros vamos a amar a los demás. Esto no es esto, no es que tu amor, una cuestión de un moralismo que tú vas a amar. No. San Juan está diciendo allí, es el amor de Dios, el amor que Él te tiene, en ti, en esta persona, llega a su plenitud. Si te conoces así, amado profundamente por Dios, gratuitamente, cuando nosotros pensamos que merecemos las cosas, y normalmente el demonio nos engaña a esto, pensar en esto, y hacer nuestra relación con Dios esto. Cuando nosotros pensamos que merecemos las cosas, entonces tratamos a los demás también así. Si merecen mi amor, pues yo les respondo. Mientras no merezcan nada, yo no les doy nada. Bien, Dios nos pone en nuestra realidad, en la verdad. Tú no mereces el amor de Dios, pero Dios te lo da gratuitamente. Arde fuertemente el corazón de Dios por ti. Te ama con locura. Por eso si conoces este amor gratuito que Dios te tiene y abres tu corazón y dejas que Dios entre, que este amor entre en tu vida cada vez más, hasta que llegue a su plenitud este amor, entonces se cumple esta palabra. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. Que podrás amar a tu marido, a tu mujer, aun cuando te ha sido infiel, que lo puedes perdonar, que lo puedes amar gratuitamente, que lo puedes justificar. Y en Cristo que se aparece, resucitado en su verdadero cuerpo, anuncia esto. El amor que Dios tiene no le saca en cara los pecados a los discípulos, sino que se presenta resucitado por amor a ellos. Y Cristo les abre la mente a las Escrituras para que entiendan esto, lo que había sido profetizado sobre el Mesías. Esta forma loca de amar de Dios, que no se ha reservado a su único Hijo, sino que lo ha entregado por ti y por mí, para que tú y yo en Él tengamos vida. Todas las Escrituras nos hablan de este amor loco de Dios. Pero Cristo no abre solamente las Escrituras, la mente de ellos para que entiendan, para que acojan este amor de Dios, sino que abre las Escrituras, abre el entendimiento sobre la propia historia, porque aquello que ha sucedido en la cabeza, en Cristo, ha de suceder en su cuerpo, en su totalidad, es decir, en ti y en mí, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros que hemos sido bautizados, bien, en nuestra historia estamos llamados, en la historia de todo hombre, a participar de la Pascua de Cristo. De manera tal que si Dios te abre las Escrituras, te abre tu historia, para que tú puedas entender allí el amor de Dios, te das cuenta de una cosa, que todo lo que sucede en tu vida es para tu bien y el de los demás. Que los sufrimientos que aparecen en tu vida no son para la muerte, sino para la gloria, para prepararte para el cielo. Que la cruz que Dios ha permitido en tu vida es una bendición, es un trampolín para que te botes en los brazos de Dios. Esta bendita soledad, esta bendita enfermedad, esta bendita ancianidad es para tu bien, para que te catapultes a los brazos de Dios. Es una bendición de parte de Dios. Porque Cristo nos anuncia que la muerte ha sido vencida. Cuando Cristo aparece, la primera palabra que dice es la paz con ustedes. ¿Y qué significa esto de la paz? Nadie puede tener paz si tiene un enemigo que le acecha, que busca destruirle.
Y en fin de cuentas, nuestro enemigo, más allá del demonio, del pecado, al final de todo, detrás de todo esto está la muerte. La muerte, que es lo contrario a Dios. Bien, San Pablo dice, el último enemigo en ser destruido será la muerte. Y Cristo resucitado ha vencido la muerte. Por eso muestra sus manos, sus pies con las heridas, su costado abierto, y Él resucitado. Cristo ha vencido la muerte, por eso puede decir, la paz con ustedes. No son palabras vacías, en el mundo tendremos tribulación, pero Cristo dice, yo les doy mi paz os dejo, mis paz os doy, no como la da el mundo. Eso no significa que tendremos ausencia de problemas, que no tendremos la cruz, no, sino que Cristo ha vencido la muerte, ha vencido al mundo. De modo tal que tú y yo podemos entrar en la paz, descansar, porque nuestra vida no será arrebatada, sino que está segura en las manos de Dios. Y todo lo que ocurre en nuestra vida, como dice San Pablo en la Epístola de los Romanos, concurre para el bien de nosotros, para el bien de los que aman a Dios, y no solo de los que aman a Dios, sino de aquellos que son amados por Dios, y Dios te ama profundamente. Por eso el salmista dice, me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. La paz de Cristo, hermanos, esté con ustedes. Alabado sea Jesucristo.